Hola, mi nombre es Yaneli. Hola, yo soy Noé Yo, Leslie. Y Y y nosotros nosotros somos los de enfrente. A continuación, nos sumergimos un poco en una corriente filosófica donde varios pensadores pudieron fundar una forma de ver el mundo. Así como inducirnos en una percepción y un concepto más claro de lo que viene siendo el humanismo. ¿Alguna vez te ha tocado oír hablar de este tema? Seguramente en tu clase de historia habrás escuchado a lo lejos de esta corriente. Para que sea más sencillo comprender el humanismo, tenemos que saber en qué se centra la filosofía. Se encarga de estudiar las problemáticas que pueden presentar en distintas formas, como en conocimiento, la conciencia, en la mente, la ética, la moral y la belleza. El papel que adquiere la filosofía durante el Renacimiento fue el de establecer una relación con la religión, para entender la función que han tenido ambas durante la Edad Media, pero sobre todo con la llegada de la Edad Moderna, siendo la filosofía uno de los vehículos más importantes que ayudaron a la transformación social, ya sea política y cultural de toda Europa. Ahora pasemos al humanismo. ¿Qué es? El humanismo es entendido como una corriente filosófica, educativa y filológica europea. ¿Qué lo caracteriza? Durante el Renacimiento, el humanismo se caracterizó por renovar los ideales de los griegos y los romanos en relación al concepto del hombre, como hemos mencionado anteriormente, el cual adquiere un nuevo rol en el mundo, además de retomar el cultivo de los diferentes estudios de las humanidades, tales como la retórica, la poesía, la gramática, entre otros. De los aspectos más importantes a destacar de los humanistas es su constante interés por aumentar el bagaje cultural de Occidente, en el sentido que el hombre cultive su conocimiento y adquiera una visión general del mundo, de la ciencia y del arte. El movimiento humanista o humanismo es que el hombre empieza a ser concebido como un ser que se encuentra en relación con el mundo y con la naturaleza, en donde el hombre se transforma en el ser creador. Es el centro de toda reflexión y de todo conocimiento, y es la medida de todas las cosas, rompiendo la visión que se tenía de que el hombre durante la etapa medieval era un ente creado por Dios. ¿Cuándo y dónde surge? Este nace durante el Renacimiento, concretamente entre los siglos XV y XVI. El movimiento humanista tiene su origen a raíz de la caída del Imperio Romano de Occidente en el año 476 después de Cristo. ¿Por qué surge? Aquí muchos de los sabios e intelectuales que conservaban el conocimiento de la antigüedad griega y latina empezaron a emigrar hacia Europa Oriental, estableciendo un intercambio de tradiciones y conocimiento entre la cultura occidental y oriental. Otro de los motivos de la aparición del humanismo fue el poder que ejercía la Iglesia Católica en la mayor parte de los países de Europa, haciendo que la teología fuera la disciplina más importante del conocimiento, debido a la propia estructura jerárquica del ser en el que creían los pensadores medievales, además de ser un conocimiento centrado en el estudio de Dios. Durante el Renacimiento, siglos XV y XVI, había dos temas importantes dentro de la filosofía. Uno de ellos era el estudio del hombre, del individuo, y el otro era el estudio del universo, del cosmos. El tema del estudio de la naturaleza había permanecido durante varios siglos olvidados, renegado a un segundo plano, pero gracias al esfuerzo de los humanistas que el interés por comprender el mundo que rodea al hombre vuelve a tener un gran interés. ¿Para qué nos sirve? Una de las primeras consecuencias del surgimiento de los humanistas fue el retomar la posición que tenía el hombre en la antigüedad. El interés que tenían los humanistas consistía en dar forma a la plenitud humana mediante el cultivo de las diferentes disciplinas de conocimiento. ¿Cuál es el objetivo? Lo más importante del humanismo es volver a recuperar la cultura y el pensamiento clásico de la época de los griegos y romanos, para recuperar sus ideales y enfocar dichas ideas en la filosofía, en la manera de entender la realidad y el mundo. El humanismo en la educación. La educación humanista parte de una concepción de la persona humana como sujeto agente, dotado de conciencia, libre y racional, y considera que la educación es un proceso
intencional que implica la comprensión, afirmación y transformación del mundo y del propio sujeto. Ya que la filosofía educativa se define como un proceso social, porque el hombre como agente de su propio desarrollo tiende a lograr la más cabal realización de sus potencialidades, lo cual sostiene la concepción del ser humano como un ser en proceso de autoconstrucción, como un proyecto de sí mismo que busca su relación actualizando 6 dinamismos fundamentales: creatividad, libertad, criticidad, solidaridad, integración o armonización de su mundo afectivo y conciencia de su propio actuar. Y con esto finalizamos. Esperamos que les haya gustado y sobre todo no tengan dudas. Pero si es así, no olviden dejar su comentario y nosotros los ayudaremos. Hasta Hasta la la próxima. próxima.